¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de audio? Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? En este canal de radio. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? Φτωχός. La verdadera pobreza. La versión Reina Valera antigua traduce φτωχός con pobre. Es una traducción perfectamente correcta y hay mucha riqueza de significado tras ella. Cuando Jesús leyó la lección en la sinagoga de Nazaret, escogió el pasaje que dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Jesús presentó sus credenciales, por así decir, a los discípulos de Juan que habían venido a preguntarle si realmente él era el ungido, su respuesta culminó con estas palabras. A los pobres es anunciado el Evangelio. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 5. Las bienaventuranzas comienzan con Bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 3. En todos estos casos se usa la palabra φτωχός. En griego hay dos palabras que significan pobre. Está penés, que simplemente describe al hombre para quien la vida y el vivir son un continuo batallar, al hombre que es el reverso del que vive en la abundancia. Y está la palabra φτωχός, procedente del verbo φροσίν, que significa agacharse o rebajarse, y no describe simplemente la pobreza llevadera, la lucha del hombre laborioso para tener sus necesidades cubiertas, sino la pobreza miserable, la del individuo que no tiene literalmente nada y que está en inminente peligro de caer víctima de la inanición. Esta palabra griega no describe la pobreza pasable, sino la total indigencia. Detrás de φτωχός hay dos palabras hebreas, ébion y ení, cuyos significados han pasado por una interesante evolución en tres etapas. Primero, significan simplemente pobre, en el sentido de carencia de bienes de este mundo. Podemos leer Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Segundo, después llegan a significar vejado y oprimido. Amós capítulo 2, versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y tercero, es entonces cuando dan el gran salto en su significado. Si un hombre es pobre, vejado y oprimido, no tiene influencia en el mundo, ni poder, ni prestigio. No puede esperar ayuda de nadie, y cuando todas las fuentes de la tierra se han secado para él,
entonces solamente puede esperar el socorro de Dios. Por tanto, estas palabras describen finalmente a las personas que, por no tener nada en la tierra, han puesto su total y absoluta confianza en Dios. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ahora es cuando estamos en situación de alcanzar el pleno significado de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lo cual primeramente significa bienaventurado el hombre que tiene un claro sentido de su miserable pobreza delante de Dios. El hombre que no solo siente mera insatisfacción, sino el que dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero también significa bienaventurado el hombre que, teniendo este claro sentido de su condición misérrima, pone toda su confianza en Dios. Así pues, la bienaventuranza expresa: bienaventurado el hombre que es consciente de su desesperada necesidad y que está completamente cierto de que en Dios y solo en Dios esa necesidad puede ser satisfecha. En el Nuevo Testamento, el pobre es aquel que se da cuenta de su abyecto desvalimiento y de la opulencia de las riquezas de la gracia de Dios. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Somos realmente conscientes de la gran necesidad que tenemos de Dios? ¿Reconoces tú esa gran necesidad espiritual que tienes? Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 910 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Esperamos en el próximo ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber.